Buenos días, son las 11 en punto de la mañana. A esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento para dar inicio a la conferencia Cuando es más costoso que su competencia. Soy María Mercedes López, junto con Stephanie Gregory, Adriana Hurtado y Juan David Alzate, conduciremos esta conferencia. Hoy nos acompaña desde Argentina David Gómez, autor del libro Facebook, Talkbox, Coaching en Marketing, columnista de la revista Gerente Pyme y director de Bien Pensado y Duck Take Marketing para América Latina. Antes de iniciar, no podemos dejar de agradecer a las empresas que hacen posible que ustedes se actualicen en estos temas de gran interés. Las empresas son Red Visionarios ETV, Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente, Avianca TACA. Varias recomendaciones. La primera es que todas las conferencias siempre están disponibles para ustedes en el aula virtual donde se encuentren registrados o pueden escucharlas en www.unipymes.com. Recuerde que al final de la conferencia, David siempre les envía las memorias de la conferencia. Recuerden además que para aprovechar al máximo el experto, los invitamos a que hagan las preguntas vía micrófono. Para pedir el micrófono, solamente deben darle clic en la manito verde que les aparece en su pantalla. Bueno, David, bienvenido. Lo dejamos, el auditorio es todo suyo. Hola María Mercedes, buenos días. ¿Me escuchas? Perfecto. ¿Quieres que probemos la cámara? Sí, si quieres, arrancas porque ya Stephanie está ingresando, entonces para que él te ponga la cámara, para que ella te ponga la cámara. Ok, aquí yo la estoy poniendo, a ver, me dices si me ves. Perfecto. ¿Me ves en la cámara? Todavía no. Bueno. Miremos a ver si... Ya la tienes puesta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya estoy en cámara. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy, como cada mes, estamos acá discutiendo algunas de las estrategias de ventas y marketing para nuestras compañías. El tema de hoy es cómo vender cuando es más costoso que su competencia. Esta imagen que ustedes ven acá la tomé hace un par de semanas en un restaurante en Bogotá que se llama Andrés Carne de Res. Andrés Carne de Res es una empresa que ha sido modelo en muchos aspectos, especialmente cuando se trata de elementos de diferenciación. Ustedes ven aquí en este letrero, dice bueno, bonito y carito. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué una compañía como esta, son dos restaurantes, vende cerca de 15 millones de dólares al año, tiene cerca de 1000 empleados, siempre vive lleno? ¿Por qué hay compañías que pareciera que el precio no los afectará tanto? ¿Por qué vive lleno cuando una cerveza en Andrés Carne de Res puede costar $6, mientras en cualquier otro lugar puede costar $1 o $2? Y ahí es donde empezamos a identificar cuáles son las razones que tiene una compañía para empezar a diferenciarse y para efectivamente hacer válido un precio mayor. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que la gente efectivamente está buscando, y esto lo vemos en la cotidianidad, lo tomé también en una tienda en Bogotá, siempre como que el argumento es, como dice el letrero, ¿cuánto es lo menos para llevarlo? ¿No? Siempre pareciera que lo único que le interesara a los clientes es el precio, porque siempre es la razón por la que terminamos compitiendo. Hola. María, gracias. Entonces, todo eso se basa en un principio muy sencillo y es, si el mercado no percibe diferencia, decidirá por precio. Si a los ojos del consumidor lo que uno le ofrece, su producto, su servicio, lo que sea que usted esté comercializando, para el cliente es muy similar en términos de la competencia, va a escoger por la única variable que puede, que es el precio. Entonces, esto nos lleva a un elemento muy interesante y es, no es que un precio mayor no signifique mayores beneficios. El problema es que el mercado puede no estar entendiendo y puede no estar percibiendo cuáles son las razones por las que debería comprarle a usted. Entonces, la primera pregunta que aflora acá es, si un cliente le pregunta, ¿por qué yo debería comprarle a usted y no a su competencia? Esta pregunta usualmente no tiene una respuesta concreta. Y ahí es donde termina uno siendo víctima, en muchos casos, de una presión de precios. Entonces,
Y esto nos pasa a todos como consumidores. Si uno no tiene claro, o si uno percibe que es muy similar una compañía de otra, un producto de otro, y cada vez los productos son más similares, cada vez es más difícil diferenciarse específicamente en características de producto, pues uno como consumidor compara por la única variable que le queda y es el precio. Entonces, ¿por qué habría uno de pagar más por otro producto o por otra compañía si uno considera que no ofrece nada distinto? Entonces, ese es el origen realmente de por qué uno entra en estas guerras de precios y por qué pareciera en muchos casos que los clientes solamente están buscando un precio menor. Entonces, frente a esto, el desafío es, bueno, ¿cómo yo puedo efectivamente, y para aquellas compañías que tienen sus productos o sus servicios más costosos que la competencia, o que si bien no son más costosos, pues tienen alternativas más económicas que están permanentemente mortificándolos y que permanentemente se convierten en una comparación que tienen los clientes, ¿cómo podemos realmente empezar a vender cuando somos más costosos que la competencia? Entonces son tres pasos para esto. El primero, y esto es un tema que hemos tratado en anteriores conferencias, y ustedes pueden mirar dentro de las grabaciones que existen en Unipymes, o pueden entrar a mi página web de Bien Pensado, que es bienpensado.com, y en la caja de búsqueda ponen mercado objetivo o ponen cliente ideal y van a encontrar mucha más documentación sobre este tema de mercado objetivo. Pero el primer paso para uno empezar a dejar de competir en precio y empezar realmente a darle validez a los valores agregados y a los beneficios que uno ofrece es entender que no todos son clientes potenciales. Y esto suena evidente, esto suena obvio, pero en la gran mayoría de los casos las compañías no los aplicamos, porque simplemente consideramos que cualquiera que pase por el frente, que cualquier persona que le interese lo que vendemos es un cliente potencial. Y ahí es donde empieza el origen de todos nuestros problemas, porque cuando uno quiere venderle a la persona que no es, a la persona que no aprecia los beneficios, los valores agregados, las garantías, el servicio técnico, el soporte, la experiencia que tiene su empresa, la calidad de los productos que comercializa o de lo que está entregando, para quien no es un cliente ideal o un cliente que aprecia esto, cualquier precio será caro. Entonces, ese es el tipo de cliente que, por habernos enfocado no específicamente en aquellos que aprecian lo que hacemos y a los cuales le generamos gran valor, vamos a terminar enfrentándonos a clientes que no van a reconocerlo y que, por supuesto, van a empezar a objetar el precio. Entonces, sin querer entrar en mucho detalle, porque reitero, esto lo hemos hablado en otras oportunidades, solamente a modo de recorderis, recordemos, lo primero es tener claro que mi producto, mi servicio, mi compañía no va a llegar a todos los clientes, que tenemos un segmento de mercado para el cual nuestro producto o servicio es mucho más relevante. Y ahí es donde empezamos a considerar qué es lo que hace un cliente objetivo ideal. Lo primero es, tiene que ser rentable. No hay forma de que uno pueda crecer su negocio, de que pueda desarrollar acciones, de que pueda generar valores agregados, de que pueda prestar un mejor servicio, de que pueda incrementar los puntos de venta y de que pueda hacer otro tipo de estrategias de marketing si los clientes no son rentables. Ese paradigma de que yo arranco con una compañía a un precio muy bajo y después lo subo, es realmente un paradigma. Es decir, es muy poco probable que si uno arranca con un precio muy bajo con un cliente, este precio se incrementa en el tiempo. Al contrario, la experiencia me dice que tenderá a ser una mayor presión para que se baje. Entonces, lo primero es que uno tiene que identificar cuáles son los clientes rentables, cuál es el tipo de persona o compañía con la que yo trabajo que efectivamente paga un precio justo, que es lo que yo estoy cobrando por lo que yo ofrezco. Segundo, hacia la derecha, el que dice I love you significa son compañías que realmente aprecian los valores agregados, quieren los beneficios que uno ofrece. Miren, esto es muy importante porque a veces uno pensaría que todos los clientes quieren precio y la experiencia me dice que son más las personas interesadas en un mejor servicio o en un mejor producto que las compañías dispuestas a ofrecerlo. Es decir, hay personas que estarían dispuestas a pagar si hubiera una oferta mejor, si hubiera un ofrecimiento mejor, si hubiera una propuesta de valor mejor en alguno de nuestros mercados. Entonces, si esos clientes a los que nos dirigimos no aprecian lo que ofrecemos, no aprecian el esmero con el que trabajamos y los beneficios que recibe de nuestro producto o servicio, pues claramente no es un cliente ideal. Y como decíamos, va a ser un cliente que siempre va a estar objetando el precio porque no considera que lo que le argumentamos que sea diferente tenga valor para él. La tercera característica de un cliente objetivo ideal es aquel cliente en el cual lo que uno
le vende, le genera resultados, le sirve, le es útil. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque esto es más un acto de contrición donde no siempre lo que ofrecemos es para todo el mundo, donde no siempre el producto que comercializamos tiene el mismo efecto o logra los mismos resultados en todas las personas. Entonces, yo debo ser consciente de que efectivamente mi servicio o producto tiene un tipo de cliente, tiene un tipo de persona o compañía en la cual funciona mejor. Y en la medida en que uno se enfoca en los clientes, donde lo que yo hago funciona mejor, los resultados van a ser mucho mejores y por ende nos lleva al cuarto aspecto, que es, son clientes que nos refieren. Si a un cliente le funciona su producto, si a un cliente le funciona su servicio, el siguiente paso va a ser que lo va a recomendar a otras personas. Pero es poco probable que alguien hable bien de una compañía o de la experiencia con un producto si efectivamente no cumplió con sus expectativas. Entonces, cuando uno decide enfocarse en su mercado objetivo ideal, es claramente reconocer e identificar con características muy concretas cuáles son esas particularidades, cuáles son las características que hacen que ese mercado al cual yo me dirijo sea muy concreto y que yo tenga una forma muy clara para llegar a él. Porque vamos al mismo punto. Y si yo trato de ser todo para todos, como de todito, pues siempre va a haber un gran grupo de personas para los cuales lo que yo ofrezco no es importante y ahí arrancan los problemas de precio. Usualmente, si el cliente es ideal y reconoce lo que yo estoy ofreciendo, es el punto de partida para efectivamente empezar a trabajar en pro de una diferenciación. Entonces, lo más difícil seguramente de aceptar cuando uno decide enfocarse en un segmento de mercado es que no todos estarán dispuestos a pagar más. No todos los clientes o no todas las personas que contactemos o no todas las personas que se nos aproximen van a estar dispuestas a pagar el precio que estamos cobrando. Pero eso está bien. No podemos pretender que el mismo producto resuelva las necesidades de todo el mundo. No podemos pretender que el mismo producto, con los valores agregados que tenemos, yo lo pueda vender a un precio menor. Son modelos de negocio. Las compañías escogemos cómo competir. Hay compañías que se enfocan mucho más en temas de precio, se enfocan mucho más en temas masivos, pero con limitaciones en otros aspectos. Hay compañías, al contrario, que se enfocan en brindar mejores servicios, en brindar una mejor experiencia, y eso cuesta dinero. Entonces, cuando uno entiende que lo que uno ofrece no encaja perfecto en todo el mundo, empieza a dirigirse realmente a la gente que aprecia lo que uno está haciendo. Si uno quiere llegar a otro segmento, si uno quiere llegar a un segmento mucho más, digamos, de precio o de menor beneficios que esté buscando ese mercado, una alternativa puede ser lanzar un producto diferente o ofrecer un producto diferente o empaquetar el servicio de una manera diferente. Pero yo no puedo pretender que una oferta de valor y una propuesta de valor que he estructurado para un mercado que aprecie esas cosas, yo ahora lo pueda regalar o lo pueda entregar simplemente desconociendo que tiene una serie de beneficios que es lo que hace particularmente efectivo lo que yo haga y que hace la diferencia de mi compañía frente a la competencia. Entonces, cuando uno acepta que no todos son clientes potenciales, que algunas personas le dirán que no, y está bien, lo enfoca en empezar a conseguir más de aquellos que efectivamente sí están dispuestos a pagar el dinero y reconocen el valor que uno está generando para ellos. Entonces, el primer paso va a ser tener uno muy claro a quién le va a hablar. Reitero, porque si nos enfocamos en aquellos que no aprecian lo que les vendemos, cualquier precio será costoso. Segundo, y aquí viene el punto importante, identifique por qué cuesta más. En mi experiencia, y he trabajado con muchas compañías, siempre las empresas tenemos algo que nos hace diferentes. Tenemos algo que hace que cobremos lo que cobremos. Es, en algunos casos, un mejor servicio, unos productos de diferente calidad, una respuesta más rápida, un personal mejor calificado, etcétera, etcétera. Pero uno tiene una razón de fondo por qué cuesta más que la competencia. Uno tiene una serie de aspectos, lo que pasa es que no siempre los está comunicando. Entonces, el siguiente paso va a ser, bueno, vamos a hacer la tarea de pensar por qué costamos más. Y cada vez que trabajo con empresas y les pregunto esto, ¿por qué? ¿Por qué usted cuesta más? ¿O cuál es su diferencial? Surgen inevitablemente cosas como estas. Dicen, no, es que tenemos un muy buen servicio, o es que tenemos una excelente calidad, o atención personalizada. Es que nosotros damos una solución integral porque ofrecemos varias cosas para el mismo cliente. O es que llevamos 10, 20 o 30 años en el mercado, entonces tenemos tradición y respaldo. O es que brindamos asesoría. Y si bien estos son aspectos relevantes, son aspectos que no nos sirven para comunicarle al mercado por qué somos diferentes. ¿Por qué? Dos razones. Lo primero es un buen servicio, una buena calidad y este tipo de cosas no son un diferencial.
no son una razón por la cual la gente está dispuesta a pagar más. Un buen servicio o la buena calidad es una expectativa del mercado. Es decir, el mercado espera que uno como compañía le dé un buen servicio, que uno como compañía tenga productos de buena calidad. Es decir, no conozco el primer consumidor que diga, no, véndamelo aunque no me salga bueno. Por supuesto que esto va a ser una premisa básica para el mercado. Entonces, no puedo yo argumentar que un buen servicio es un diferencial. ¿Por qué? Porque es una expectativa del mercado. Segundo, y lo más importante es, porque adivina qué, su competencia está diciendo exactamente lo mismo. No conozco una compañía que diga que no tiene buen servicio, o no conozco una compañía que diga que no tiene buena calidad, o que no da atención personalizada, o que no brinda una solución integral, etc. Entonces, si todos estamos hablando de lo mismo, no hay diferenciación. No hay una razón clara a los ojos del mercado para entender por qué yo le debería pagar a usted un precio diferente a su vecino, que aparentemente, y por lo que yo entiendo como consumidor, son muy parecidos. Entonces, ahí viene el problema de precio, que yo estoy pensando justificar un precio mayor con argumentos que no son reconocibles por el mercado. Además, cuando uno habla de buen servicio, ¿qué es buen servicio? Somos absolutamente genéricos en la descripción de estos aspectos. Tradición y confianza por más de 20 años. ¿Qué significa eso? Excelente calidad. Son cosas que no le dan indicativos al mercado para entender claramente, concreta y específicamente por qué pagar más por mi producto. Entonces, cuando uno empieza a decir, pero es que los clientes parece que solo quisieran precio, en gran medida es porque no hemos educado al mercado, no le hemos informado al mercado cuáles son las razones por las que efectivamente yo como compañía cuesto más que el de al lado. Pero si no nos encargamos nosotros de contarle a ese cliente, mire, es que yo soy diferente a este y cuesto más por esto, o es que sí, costamos más, pero es que a diferencia de mi competencia, yo tengo esto, o yo hago esto, o yo tengo más garantía, o yo respondo por esto, o en el mío es diferente. Si yo no le explico al mercado, si yo no le explico a mis clientes claramente por qué debería pagar más, no lo van a hacer. Y piensen ustedes como consumidores, a menos que uno reconozca que al restaurante que va a ir tiene una experiencia maravillosa, o que el par de zapatos que va a comprar tiene mayor duración, o que simplemente el diseño le gusta más, o que hay alguna razón de fondo que para usted sea importante, no va a pagar más. Entonces, la falta de diferenciación es de los problemas de precio, porque además de haberle querido vender a cualquiera, ¿no? Cosa que no van a apreciar lo que uno tiene para ofrecerles, estamos llegando con el mismo cuento que el de al lado. Miren, y ahí creo que tenemos una tarea pendiente, y es entender muy bien qué hace la competencia, qué ofrece la competencia. ¿Por qué? Porque, y esto lo he vivido de primera mano con muchos vendedores que salgo a la calle, y es, el cliente le dice, no, está carísimo, es que el de al lado lo vende más barato, y el vendedor queda inmóvil, estupefacto, sin palabras, no sabe qué decir. No, pero venga, muéstreme la factura, a ver, ¿cómo fue que se lo dejaron? No, espere, yo hablo con mi jefe a ver si le puedo dar un descuentico. No, mire que es que hoy le traigo una promoción. Entonces, si no llego con promoción, si no puedo hablar con mi jefe y si no tengo un argumento que efectivamente le demuestre que puedo bajar el precio, no hago la venta. ¿Por qué? Porque no tenemos claro y esa persona no tiene claro. Y a veces de ahí para arriba en la compañía tampoco está claro por qué usted y no el de al lado. Entonces, frente a la mínima expresión de presión de precio frente al cliente, no hay argumento. No, pero venga, es que usted sabe que nuestro producto es mejor por esto y esto. Y usualmente son razones genéricas, razones que no son relevantes para el mercado, razones que terminan simplemente no convenciendo al cliente. O bien, como decíamos al comienzo, porque nunca lo va a apreciar, porque no es el tipo de cliente para ese producto. O dos, porque lo que le estoy yo argumentando como diferencial no es relevante para él. Entonces, caemos en la misma historia de siempre. Y es tratar uno de sobreponerse a este discurso que pareciera el único que el cliente pregunta y es ¿a cómo y por qué tan caro? Pero no tenemos respuesta. Entonces, la solución es justamente ¿usted por qué cuesta más? ¿Cuáles son las razones que hacen que su compañía cueste más? Ahí entramos entonces a mirar, bueno, muy bien, ¿cómo hago yo para identificar por qué cuesto más? Porque este es un trabajo interno muy interesante y es que a veces como que uno se avergonzara de costar más, como que a uno le da pena y como que el cliente le dice, no, es que usted está muy caro y para uno es como si eso fuera un pecado capital, sin reconocer que las compañías que costamos más, no costamos más solamente porque queramos hacer más plata,
porque usualmente entregar un mejor servicio cuesta más, porque tener una mejor calidad cuesta más. Pero es que hasta ahí no puede ir el discurso porque sigue siendo, como decíamos, genérico. Pero realmente y usualmente, cuando uno cuesta más es por algo. Algo tenemos en nuestra empresa y ustedes miren el PIG de su compañía, ¿qué es lo que hace que yo no pueda salir al precio de mi competencia? O es que mis salarios de la gente son más altos, o es que yo importo legalmente y el de al lado no, o es que yo doy un servicio postventa que el otro no incluye, pero empiecen ustedes a entender qué es lo que usted está ofreciendo que el otro no incluye. Y como ahora decíamos, si uno no entiende qué está ofreciendo la competencia, ¿cómo yo voy a tener los argumentos como vendedor o persona comercial que esté frente a un cliente que me diga está muy caro para yo poderle argumentar por qué cuesta lo que cuesta? Si yo no, si él me dice, mire, es que usted está más caro porque el de al lado también, que es muy parecido, está un 20% más barato. Yo puedo decirle, no, mire, pero es que a diferencia del de al lado, si yo conozco el de al lado, en mi caso incluye esto, esto y esto que en el otro no. Porque es que, mire, hay algo importante que puede no tener presente de mi competidor y es esto, esto y esto. Está bien. Si usted quiere esto limitado, puede pensar en él. Pero si usted está pensando, como yo sé que usted necesita esto porque tiene A, B y C, yo soy una mejor opción para usted. Pero si uno no conoce la competencia, ¿cómo va a poder argumentarle a un cliente que yo tengo unos diferenciales, unas ventajas, que es por lo que cuesta más? Entonces, es muy simpático porque uno se queja de que el cliente solo pide precio, pero curiosamente el cliente está más informado de lo que ofrece su competencia que uno mismo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene mejores argumentos que el vendedor o que la persona que está negociando para sustentarle por qué no. Ahora está el balón en su cancha. ¿Cómo le explica usted al cliente que es que efectivamente cuesta más, pero es que ese cuesta más es porque usted tiene cosas que el de al lado no tiene, o porque usted ofrece beneficios que el de al lado no ofrece? Pero a menos que uno se encargue de educar e informar al cliente en esto, no podemos pretender que el cliente lo deduzca, porque obviamente la competencia no le va a ir a contar, es que mire, sí, mi otro competidor que es más caro, él es más caro, pero es porque él ofrece cosas mejores. Jamás va a pasar eso. Es nuestra responsabilidad. Entonces, no es que el cliente pida descuento porque sí. Claro, habrá clientes que siempre cualquier precio es caro, pero si estamos frente a un cliente objetivo ideal, que sabemos que realmente nuestra solución o producto es lo que él necesita, solamente hay que saber argumentarle muy bien qué es lo que nos hace diferente. Entonces, ¿cómo uno identifica por qué cuesta más? Lo primero es, o la primera opción, es revisar nuestras fortalezas. Revisen en su compañía, y este es un inventario de algunos ejemplos que he trabajado con diversas compañías donde de pronto pueden darle luces de por qué uno cuesta más. Entonces, en algunos casos, una compañía o un producto cuesta más porque es que los vendedores o el perfil de la gente que yo tengo en mi empresa es más profesional que el de mis competidores. Ahora bien, aquí no para el tema, y este es un punto importante. Estos aspectos que vaya yo a comunicarle a mi cliente de por qué cuesto más o por qué soy diferente, tienen que estar enunciados en términos de beneficios para el cliente. Me explico. El hecho de que mis vendedores tengan un perfil más alto, sean profesionales en el área en la que yo esté trabajando, si bien es un diferencial y me cuesta más la nómina que la competencia, pero eso ¿por qué es importante para el cliente? ¿Para qué le sirve al cliente eso? Ahí es donde uno empieza a hacerse la pregunta siguiente. Y cada vez que ustedes identifiquen estos aspectos de por qué pueden ser más costosos, síganse preguntando, ¿y eso por qué es importante para el cliente? ¿Y eso por qué es relevante para el cliente? ¿En qué lo beneficia? En este caso, por ejemplo, si un vendedor es más profesional, tiene más experiencia, puede que llegue a una solución mucho más rápido que el vendedor de la competencia. Puede que lo asesore mejor de manera que evite tomar una decisión incorrecta al comprar el producto que no era y le ahorre dinero. Va, seguramente por el tiempo que lleva trabajando, se habrá enfrentado en el pasado a situaciones muy similares, con lo cual lo que va a trabajar con su cliente va a ser mucho más efectivo que si empezara a hacer prueba y error de una persona que no tiene la experiencia. Entonces, cuando uno traduce esos aspectos dentro del PIG de la compañía que hacen que uno cueste más y los traduce en beneficios de por qué esto es importante para usted, porque es que cuando uno se queda aquí, al cliente no le dice nada. No, es que usted sabe, nuestra fuerza de venta está muy preparada, todos son profesionales, y el cliente dice, bueno, ¿y qué? A menos que uno logre realmente llegar al fondo del tema, es que en qué me beneficia eso, cobra valor. Y ya el cliente empieza a entender por qué ese precio superior tiene sentido. Ese es un ejemplo. Miren, sistemas de información. Muchas compañías invierten mucho dinero en sistemas de información, en montar un ERP, o un sistema como un SAP, o como otro tipo de plataformas tecnológicas, o como cualquier cosa que ustedes quieran. Montar rastreos satelitales o lo que ustedes quieran. También usted puede decir, bueno, el sistema de información
es para la compañía. Y esto nos costó un dinero importante, que obviamente nuestros gastos son mayores, por lo que debo cobrar más por mi servicio o producto. ¿En qué beneficia a un cliente uno tener un sistema de información? Entonces, por ejemplo, depende de su negocio y el tipo de compañía, en que tiene inventarios al día, en que tiene rastreo, por ejemplo, si hablamos de temas de transporte, por ejemplo, o tenemos un control mayor sobre los procesos, o sobre temas de facturación y temas administrativos, o que el cliente pueda consultar en línea el estatus de su orden u otro tipo de cosas, o que pueda comprar online, o que pueda tener una serie de beneficios que finalmente esa inversión, porque es que miren, cada vez que uno invierte en su compañía no es porque chévere, o porque es que si solamente requerimos estar mejor organizados internamente. Esa organización interna tiene que repercutir finalmente en un beneficio para el cliente. Si estamos mejor organizados internamente van a haber menos tropiezos administrativos. Y créanme, las partes administrativas pueden llegar a ser tanto o más importantes en la relación con un cliente que el producto o el servicio mismo. Entonces, si esto es lo que facilita y hace mucho más sencillo comprarnos, trabajar con nosotros, hacer devoluciones, etcétera, pues es algo en lo que yo tengo que capitalizar. Respaldo frente a eventualidades, digamos, garantías, sobre todo en cierto tipo de industrias donde cuando todo va bien, todos los proveedores están presentes. Pero cuando hay algún problema, un verdadero proveedor o una verdadera compañía es la que está presente, es la que responde, es la que va al lugar, es la que asesora, es la que ayuda, es la que enfrenta los desafíos que tiene el cliente, y en ese momento es cuando el cliente empieza a entender por qué uno cuesta más que la competencia. Ahora, uno puede documentar esto en casos de éxito, en dar ejemplos para un cliente potencial de uno cómo materializa esto frente a una posible eventualidad. Uno puede ser experto en un nicho de mercado. Yo puedo decir, mire, es que mi compañía se especializa concretamente en compañías como la suya. Nosotros no atendemos otro tipo de segmento, por lo que conocemos mucho mejor que la competencia cuáles son sus necesidades, porque nos hemos enfrentado muchísimas más veces a desafíos como los que su compañía tiene, y el estar especializados en este segmento de mercado nos da una ventaja porque conocemos mejor y porque podemos llegar mucho más rápido a soluciones que le va a ahorrar dinero y va a hacer el tema mucho más tranquilo y mucho menos complejo a trabajar con nosotros. Las certificaciones son otras cosas que uno a veces no sabe cómo capitalizar. Entonces, algunos nos esforzamos mucho en certificarnos en la ISO o en otro tipo de norma, pero finalmente cuando uno pone la ISO para un cliente a veces no es tan claro en qué lo beneficia que no tenga ISO. Ciertas compañías que ya tienen cierto tamaño pueden entender claramente que la ISO tiene unas ventajas en términos de procedimientos. Pero a menos que yo le exprese claramente al cliente, venga, es que nosotros tenemos, no es la ISO en sí, ¿qué representa que yo esté certificado, en cualquiera sea mi certificación, para usted? En que, mire, tengo estandarización de procesos. ¿Esto qué significa? Que independiente de la persona que esté o no esté, esto fluye normalmente. Que tenemos una serie de controles que si uno no está certificado, no está obligado a hacer. En nuestro caso, siempre tenemos controles durante cada parte del proceso. Y así, todo lo que implica el uno estar certificado, por ejemplo, en algo, le da argumentos en términos, reitero, de qué representa eso para el cliente. No es solo el sello, es qué hay detrás del sello. Qué hay detrás de toda una estructura interna que a usted como cliente le da tranquilidad, de que siempre el producto va a salir igual, de que siempre el servicio se va a entregar igual. Eso para usted es predecibilidad, es estar tranquilo de que efectivamente tenemos todo cubierto. En muchos casos puede ser también el sistema de distribución o el sistema de abastecimiento, los tiempos de entrega. Puede ser que la forma en la que yo, y miren, esto es bien interesante porque a veces no está en el producto mismo, sino en los colaterales que hacen que yo me diferencie de la competencia porque sea mucho más eficiente. Entonces yo tengo un sistema de distribución intensiva que para usted puede generar un abastecimiento más frecuente que mi competidor que no tiene la posibilidad de hacerlo, por ejemplo. Experiencia probada. Aquí es donde entra en juego los 30 años sirviendo a nuestros clientes o los eslogans de 20 años al servicio de la comunidad. ¿Qué son 20 años o 30 años? Tienen gran esfuerzo detrás, pero a menos que uno materialice esto en qué significa para un cliente, no va a tener tanto sentido. Y volvemos al punto, algo de lo que tocábamos con el tema del perfil de los vendedores. Y es, si yo ya he trabajado muchos años en algo, quiere decir que me he enfrentado a muchos problemas que es probable que usted como cliente tenga, lo cual yo ya los seguramente resolví muy bien en el pasado. Y le puedo dar ejemplos de qué hice por otras compañías que se han enfrentado a su mismo problema. Entonces, me da a mí la posibilidad
de apalancarme en la experiencia, porque es que eso es la experiencia, es haberse uno enfrentado a tantas cosas que lo va curtiendo y que le va dando cierto criterio para poder resolverlas cuando se vuelvan a presentar mucho más rápido. Y eso es lo que un cliente compra cuando compra experiencia. Pero a menos que uno le evidencie que el cliente tiene un riesgo de tener un desafío como estos y de que usted puede decir, está bien, si no hay problemas, usted diría, no tiene por qué pagar más por mi solución. Pero en la medida que usted tenga eventualidades, y las va a tener, ahí es donde yo estoy más capacitado que los de al lado para poder ayudarle. Pero uno tiene que evidenciarle el riesgo de manera que empiece a apreciar que lo que yo tengo puede llegar a tener valor. Entonces, vamos al mismo punto. Tengo que comunicarle para él qué significa. En muchos casos puede ser cosas como la personalización. El hecho de uno ser una compañía pequeña o mediana o una microempresa en muchos casos le da esa flexibilidad de yo poder adaptar mi modelo de servicio, adaptar los productos o adaptar la forma como yo lo atiendo para que se ajuste mucho más a lo que requiere sin tener que adaptarse a una cosa predeterminada que ya tenga la competencia. O incluso, y esto es bien curioso porque uno no debería tener casi que hablarlo, pero el tema de la legalidad, y hay muchas industrias que se enfrentan a competidores de menor precio, pero es porque seguramente no cumplen con todos los requisitos legales, de términos de contratación, en términos de impuestos que tengan que pagar, etcétera, etcétera. Está bien, y uno se enfrenta a eso, y es una realidad en nuestros países, existe este tema. Pero también existen compañías para las cuales correr el riesgo de trabajar con un proveedor que no esté organizado y, digamos, claro en todas sus condiciones y en todo lo que compite puede ser un riesgo para la compañía. Si bien hay clientes para compañías que no trabajan del todo legalmente, pero créanme que hay muchas más compañías que si saben que la competencia no está cumpliendo con algo, efectivamente van a estar identificando un riesgo que no van a querer correr. Ahí es donde uno sacar a flote, es que mire, en nuestra compañía tenemos unas políticas en las que le pagamos mejor a nuestros operarios que el resto de la industria. Tenemos unas políticas de respeto ambiental, por lo cual nosotros el manejo de desechos X, Y, Z. En nuestra compañía tenemos un tema de capacitación permanente a nuestra fuerza de ventas, importamos legalmente todo lo que tenemos, es decir, hay ciertas características que si bien uno puede decir cómo compito contra eso, hay compañías que al uno evidenciarle esos diferenciales pueden hacer la diferencia o pueden inclinar la balanza hacia un lado. Entonces, decíamos, ¿cómo uno identificar por qué cuesta más? Empiecen a mirar dentro de su compañía y hagan un listadito de esos aspectos que a veces uno los siente evidentes, pero para el mercado pueden no ser tan evidentes. Y cuéntenle a la gente por qué cuesta más. Y siempre tenemos cosas que hacen que costemos más, pero no es algo para avergonzarse, son beneficios que estamos entregando, pero que no siempre estamos comunicando a la gente, por lo cual nuevamente caemos en el tema del precio. Otra alternativa interesante es preguntarle a nuestros clientes por qué nos prefieren. Si ya tenemos personas o empresas con las que trabajan con nosotros, que compran nuestro producto, compran nuestro servicio, es por algo. Algo estamos haciendo bien y que pese a que tenemos un precio mayor, están con nosotros. Entonces, aquí hay unas preguntas muy interesantes que nos pueden ayudar a identificar algunos aspectos y algunas ideas que está percibiendo el mercado, que hacemos diferente, pero que probablemente no estamos comunicando. Lo primero es, y cada vez que ustedes tengan un cliente nuevo, esa es una recomendación importante, siempre que llegue un cliente nuevo y compre, pregúntenle, oiga, ¿por qué nos escogió a nosotros? Seguramente usted estuvo recorriendo varias alternativas, usted evaluó otras posibilidades, ¿por qué se decidió con nuestra compañía o por nuestro producto o por nuestro servicio? Ahí ustedes van a encontrar una razón de fondo que efectivamente inclinó la balanza para que ese cliente que ya llegó y efectivamente compró hubiera tomado la decisión. Entonces, esta primera vez es importante. Incluso la gente que le sigue comprando, los clientes que siguen trabajando con ustedes, ¿por qué siguen con ustedes? Si hay otras alternativas más económicas, ¿por qué siguen trabajando con uno? Algo estamos haciendo bien, que efectivamente el cliente entiende, el cliente reconoce, para poder identificar qué nos hace diferentes y qué tenemos que efectivamente él valore, que es algo que genera un beneficio. Porque estos son los argumentos que nos van a servir posteriormente para estructurar el mensaje y decirle a aquel que no nos ha comprado, mire, es que nosotros costamos más por esto.
porque el mismo mercado nos lo ha dicho y porque lo hemos validado con elementos que los clientes mismos reconocen. Entonces, uno acá puede hacer como una mezcla de ambas cosas. Piensen en ese inventario de cosas que los hace a ustedes más costosos y evalúen si son relevantes para el mercado, pero también pregúntenle a los clientes qué es lo que el mercado está considerando que hacemos diferentes. Pregúntenle directamente qué considera que hacemos mejor que la competencia. Y esto es súper curioso porque es una pregunta obvia, pero que uno nunca hace. Pero si alguien tiene la película completa del mercado, es el cliente nuestro, porque es la persona que ha hecho la tarea, usualmente, de indagar, no solo a nuestra compañía, sino a nuestros competidores. Es la persona que tiene el panorama completo de cada una de las opciones y de cada una de las ofertas y qué tiene cada uno, a diferencia de lo que nosotros muchas veces hacemos. Entonces, preguntarle a esa persona que tiene la panorámica completa, qué hacemos mejor o qué considera él que nos hace diferentes o cuál es la variable que considera nos puede hacer diferentes, nos da una gran luz. Y finalmente, hay una cosa muy interesante y es cuando uno refiere a alguien, y nos pasa a todos, uno refiere a un técnico, uno refiere todo tipo de cosas, conoces un buen contador, conoces una persona que me ayude con el tema de las importaciones, etcétera. Siempre uno está poniendo en riesgo su reputación cuando uno recomienda a alguien, porque si no le va bien a esa otra persona, uno queda como regular. Entonces, si a ustedes uno de sus clientes, o varios, los está refiriendo a otros, o llegan clientes referidos de sus clientes, pregúntenle a su cliente, digan, muchas gracias por la persona que me mandó, gracias por la compañía que me recomendó. Una preguntita, ¿usted por qué nos recomienda? ¿Qué le dice a la gente? Porque esto es en esencia lo que la persona está percibiendo que nos hace diferentes y que justifica en ese momento que tenemos un diferencial de precio, pero que a los ojos de esta persona vale la pena recomendarlo porque es mayor el beneficio que recibe que el diferencial que estamos cobrando. Sin embargo, uno puede encontrarse frente a esto y es, bueno, yo ya estuve revisando, yo ya estuve preguntando a los clientes y efectivamente no hay forma o no he identificado algo muy claro, o por lo menos relevante, que me permita justificar un mayor precio. Y esto puede pasar, que uno simplemente no tenga forma de justificar por qué cuesta más, con lo cual tiene dos opciones. La primera es, uno puede revisar, bajar el precio, lo cual obviamente, y es lo que hemos discutido ampliamente, es un riesgo, porque siempre alguien va a estar dispuesto a bajar el precio un poco más que uno. Entonces, para equilibrarse uno en la oferta de valor y decir, mire, es que yo estoy cobrando más, pero yo entrego lo mismo que el de al lado, pues obviamente para el mercado eso está siendo evidente y está diciendo es que usted está más caro. Entonces puede ser que yo esté cobrando más, pero sin justificar ese diferencial de precio. En cuyo caso, una opción es decir, listo, voy a ajustar mi nivel de precios de manera que costo-beneficio pueda ser una mejor opción. Sin embargo, no es lo ideal, pues porque siempre, reitero, competir por precio, habrá alguien dispuesto a suicidarse antes que uno. Entonces, la otra alternativa es, muy bien, construyo una razón para justificar mi diferencial de precios. Para eso, ¿dónde puede uno buscar esos diferenciales? Pregúntese, ¿qué puede hacer que nadie esté haciendo? Algo de lo que hablábamos ahora en las preguntas de los clientes que haya surgido como una oportunidad, como algo que usted vea, por ejemplo, cuál es una frustración de esos clientes. Mire, es que parece que en su industria todo funciona así y pues toca aguantarse. ¿Hay algo en lo que yo pueda identificar que hay una insatisfacción que yo pudiera entrar a resolver mejor que la competencia? Hay innovaciones en otras industrias que uno pudiera adoptar. Miren, por experiencia, usualmente las mejores o mayores innovaciones vienen de otros sectores que ya aprendieron a hacer algo mejor que la industria de uno. Cuando uno mira solamente en los de al lado, estamos todos en lo mismo. Cuando uno empieza a mirar en otras industrias u otros sectores que se han enfrentado a problemas similares, le da ideas de cómo enfrentarlos. Y así es donde uno puede tener innovaciones relevantes para sus clientes. Puede presentar diferente lo que usted ya haciendo, esta propuesta de valor, con servicios o beneficios adicionales. ¿Cómo podría crear una experiencia única? Porque es que no se basta con ser un poquito mejor que la competencia. El mercado no lo percibe. Uno tiene que ser radicalmente mejor que la competencia. En un aspecto, en tiempos de entrega, en variedad de sabores, en la forma como crea los productos. Ahí es donde uno empieza a encontrar justificaciones. Entonces, nos lleva esto al tercer punto y es, recordemos, primero, si yo estoy bien enfocado en el mercado, ¿qué es? La probabilidad de que este cliente me objete el precio es menor porque son clientes que aprecian por lo que yo cuesto más. Segundo, identifique por qué cuesta más.
¿Qué es lo que hace que usted tenga un mayor valor al mercado? Es porque, como veíamos, tiene algunos aspectos que podría comunicarle ahora al mercado para que efectivamente entienda por qué cuesta más. Pregúntele a los clientes qué identifican ellos y por qué le están comprando aún costando más. Y tercero, y ese es el cierre del tema, es yo puedo tener claros diferenciales que me justifiquen por qué cuesto más que la competencia. Pero a menos que el mercado entienda, conozca, reconozca y perciba estos diferenciales, van a ser confidenciales. Entonces, no dice nada, porque el mercado no va a haber entendido por qué cuesto más. Entonces, el siguiente paso va a ser, muy bien, esto es lo que me hace diferente, esto es la razón por la que cuesto más, ahora voy a estructurar esto como argumento claro para el cliente, para que lo tengan claro mis vendedores, para que lo tenga clara mi comunicación, para hacerlo en toda la publicidad que tenga y en todos los puntos de contacto que tenga la compañía con un cliente potencial. Entonces, se trata de, muy bien, usted hace algo diferente, tiene fortaleza, porque miren, siempre que le pregunto a un cliente, siempre hace algo diferente. Siempre es mejor que la competencia en algo, siempre. Pero el mercado no sabe. Entonces, es confidencial. Entonces, de nada sirve. Yo puedo ser muy bueno, pero a menos que mi cliente lo entienda y lo reconozca, es cuando yo voy a poder cobrar este precio mayor y este diferencial porque está entendiendo por qué cuesta más. Pero no presumamos que el mercado lo entiende y a veces pecamos por defecto en ese sentido. Y es que nos dejamos llevar por la pregunta de siempre que el cliente hace, no, está muy caro, ¿a cómo me lo deja? ¿A cómo para llevarlo? Y si le compro dos, ¿en cuánto queda? No, tenemos que tener claro cómo sustentarle al cliente por qué costamos lo que costamos. Entonces, el problema no es ser más costoso, señores y señoras, sino que el cliente no entienda por qué. Y ese es el tema de fondo, ¿sí? No es el diferencial de precio. El problema es que yo no he podido justificarle por qué cuesto más. Pero créanme, ustedes tienen diferencias, hacen cosas diferentes, maximícenlas, amplifíquelas, comuníquelas, ponga ejemplos de clientes con los que ya ha trabajado, personas a las que ya le ha ayudado, beneficios que ha logrado. Pero no podemos pretender que el cliente no pelee precio cuando cuesta más, pero para el tipo parecemos igualitos. Ahí viene el tema. Entonces, reitero, no es ser más costoso el problema. El problema es que el cliente no ha entendido por qué cuesta más. Y en muchos casos no lo tenemos claro. Algunos ejemplos. Miren, los huevos, que es commodity. Esta compañía, a nivel de producto, sacó esta comunicación. Son huevos con antioxidantes, ideales para la piel y la memoria, antioxidantes. Un beneficio, lo comunican claramente. Frente a otro, bueno, hay otros huevos que compiten con usar cosas de Disney, o el otro compite con que son huevos más grandes, otro compite con que son huevos de gallina criolla, pero cada cual tiene que encontrar un aspecto y empezar a trabajar en ese aspecto para que sea relevante para el mercado. Esta publicidad me gusta mucho, es de una agencia de publicidad pequeña, que justamente se apalanca en esa personalización que ahora hablábamos, y es las grandes agencias de publicidad como J. Walter Thompson, como Leo Burnett, como Gilby, pues se apalancan en que son unos monstruos internacionales, son muy grandes, son muy reconocidas. ¿Cómo uno jugar en este mercado? Esta agencia de publicidad, ¿qué hizo? Apalancarse en la fortaleza de ser pequeño. Entonces, dice, le pregunto, en su agencia, ¿cuántas veces lo ha atendido el señor Burnett, el señor Ogilvy o el señor Thompson? Y esto se basa justamente en, muy bien, hay compañías con un gran nombre, pero que en el día a día mi servicio puede ser mejor. Yo le presto más atención porque yo soy más pequeño. Son formas en las que uno empieza a comunicarse. Si bien decíamos, cada vez es más difícil comunicarse en temas como calidad, en temas como servicio. Esta compañía que llegó recientemente a Colombia, Papa John's, se enfoca en eso. Un mensaje clarito, miren, usamos mejores ingredientes, es una mejor pizza y cuestan más. Entonces, ¿qué entra a decir? Miren, esto es bien interesante. No es que los otros puede que no usen buenos ingredientes, pero nadie lo ha comunicado así. Entonces, se han apropiado del beneficio de que tienen mejores ingredientes y por lo cual tienen una mejor pizza. O se enfocan en un segmento de mercado específico. Una editorial que está tan afectada por todos los temas digitales, etcétera, toda la industria editorial, se enfoca en un segmento de mercado y solamente publica libros de fútbol. Solamente. Entonces, si usted es amante del fútbol y quieren buscar algún libro, el lugar obligado es este porque tiene mayor disponibilidad y mayor número de títulos y mayor profundidad que cualquier otra editorial o librería que usted pueda encontrar en ninguna parte. Ese es un tema
Mendoza, en Argentina, mezclaron cómo hago yo para generar turismo a la zona. Juntaron dos cosas, el vino más música clásica. Entonces, lo presentan de manera diferente, hacen un festival internacional de música clásica en la zona, digamos, reconocida y vinícola por excelencia en Argentina. Entonces, le dan una razón a la gente para que visite el lugar. Comunicación muy directa, dientes más blancos en 14 días. ¿Ha sido más claro? Punto. Tengo que entender y tengo que comunicar de una manera directa al mercado por qué cuesta más. Esto lo vi en estos días en una revista. Son bloques de tierra comprimidos para construcción. Montamos unidad de producción en el sitio, lo que economiza transporte. Claro, directo. Eso es lo que hacemos. No sé si la competencia lo hace, pero ellos lo están comunicando. Y ese es el punto importante, que si el mercado no reconoce por qué cuesto más o por qué soy diferente, va a ser muy difícil. En conclusión, y antes de que pasemos ya al cierre de las preguntas, ¿cómo vender cuando uno es más costoso que la competencia? 3 pasos, recuerden. Primero, valide que le está queriendo vender al que aprecia lo que hace. Es decir, valide su mercado objetivo, enfóquese en la gente, para lo que usted se ha esmerado tanto, lo aprecie. De lo contrario, cualquier precio será caro para una persona que no lo reconozca. 2, identifique por qué cuesta más. Y esto lo digo es porque no siempre es tan evidente dentro de la compañía de uno. Y a veces no hemos hecho este ejercicio. Identifique por qué es que usted cuesta más, qué es lo que usted tiene mejor, qué es lo que le cuesta más en su P&G, que hace que el producto o el servicio cueste más. Y ahora, el tercer paso, amplifíquelo, cuéntelo, expóngalo, cuéntelo de una manera muy directa al mercado para que le quede muy clarito a la gente por qué cuesta más. Entonces, quiero cerrar con esta frase que me gusta mucho, que la leí alguna vez y ya no recuerdo de quién era. No es mía. Solo necesita ser valiente por un segundo. Y es cuando un cliente le pide un descuento y usted dice que no. Y luego le justifica por qué. Puede ser el segundo más largo y estresante de la vida, pero tenemos que acostumbrarnos a justificarle a nuestros clientes por qué costamos lo que costamos, a decirle que es que somos mejores que la competencia en esto, esto y esto, y en que tenemos una serie de beneficios por los que estamos cobrando, pero a veces pareciera que todo ese esfuerzo que hacemos por dar un buen servicio, por dar un buen producto, por ser responsables con los clientes, por matarnos en entregar lo mejor, cuando se trata de cobrar, se nos olvida. Y terminamos regalando lo que hacemos como si no tuviera el valor que eso amerita. Entonces, el punto es, ¿qué estamos haciendo para que efectivamente la gente entienda que costamos más que la competencia? Y ahí podemos decir, mire, bueno, bonito y carito, cuando podamos identificar cuál es el diferencial. Muy bien. Esa era la intervención de hoy, señoras y señores. María Mercedes, estamos en tus manos. Muchísimas gracias, David. De verdad que un gran mensaje en esta conferencia de hoy. Bueno, entonces ahora daremos inicio al espacio dedicado a las preguntas sobre el tema desarrollado. Y como siempre, vamos a realizar nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones sobre la conferencia de hoy. ¿Cómo vender cuando es más costoso que su competencia? Recuerden que deben darle clic en sí o no. ¿Cómo vender más costoso cuando? ¿Cómo vender cuando es más costoso que su competencia? Bueno, entonces ahora sí, vamos a pasar a la sesión de preguntas y vamos a iniciar con las preguntas que nos envían vía chat. Recuerden que si van a preguntar vía micrófono, deben darle clic en la mano que les aparece en sus pantallas. Vamos con la primera pregunta. Un momento, por favor, estamos acá adicionando esta ¿Está viendo la Entonces cámara? acá nos pregunta... sí, lo están viendo. Lo que pasa es que la cámara actualmente están solamente para las primeras 100 personas que se conectaron. Ah, bueno. ¿Sí? Esto es un Bueno, beta que está haciendo valió la la pena la peinada, plataforma. Claro que sí, sí lo están viendo. Bueno, muy bien. Qué bueno que las personas que están viendo la imagen de David nos lo hagan saber por escrito, ¿sí? Porque actualmente solamente se puede para 100 personas y esperamos que pronto ya se pueda para todas las 1000 personas que tienen la capacidad de la herramienta. Hecho, sí. De hecho, María, chévere contarle a la gente porque estamos haciendo hoy una prueba por primera vez
estamos transmitiendo con cámara de video y como es un piloto, el piloto fue habilitado, como decía María Mercedes, para 100 personas, así que este es un momento histórico donde estamos probando un nuevo modelo de webinars. Sí, mira que sí, ya son muchas las personas que nos han escrito que sí te están viendo. O sea que, Perfecto. David, ya ahora, en cada conferencia Me va a peinar. te va a tocar peinarte ahora sí. Muy bien. Bueno, listo. Entonces vamos a arrancar con las preguntas y vamos a iniciar con la pregunta que nos envía Miguel Antonio Cárdenas. ¿Cómo diferenciar cuando soy más costoso y cuando no soy competitivo, sobre todo en los tiempos de los TLC? Pues Miguel, digamos, es una pregunta bastante amplia y lo que te recomendaría es justamente lo que estábamos hablando ahorita y es, todos tenemos algo que nos hace diferentes, todos tenemos algo, si bien puede que no seamos muy buenos en ciertas cosas, tenemos otras en las que somos mejores. No todos somos buenos en todo, tenemos algunas fortalezas. Mi recomendación es, si ese aspecto es muy relevante para competir en ese mercado, pues obviamente hay que trabajar en él, pero en ciertos casos puede haber un segmento de mercado más chiquito, más pequeño, que aprecie otros beneficios que sí tiene tu compañía. Entonces, lo importante es que uno pueda enfocarse como en ese superpoder para poder capitalizarlo y poder generar diferenciación. De lo contrario, va a ser muy difícil competir. Una recomendación importante para todos, ojalá puedan hacer las preguntas de manera verbal, con el micrófono, porque eso me permite a mí poder interactuar y poder hacer una contrapregunta para entender mejor la situación de la persona, porque a veces cuando la pregunta es muy amplia, pues la respuesta tampoco es como tan específica. Entonces, en la medida de lo posible, les pido el favor que hablen con el micrófono. Bueno, entonces vamos a abrir el micrófono a Elber Rolando Galeano. Elber, muy buenos días. Elber. Bueno, entonces vamos a abrir el micrófono a Carlos Aníbal Gaviria. Carlos Aníbal. Hola, Carlos. ¿Me escuchan? Sí, Carlos. Hola, Carlos. Sí. Hola, Carlos. ¿De qué ciudad se comunica? Bogotá, María Mercedes. Bueno, adelante, Carlos, con la pregunta. ¿Cómo están, David? ¿Cómo te va? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, pues básicamente más que una pregunta, realmente lo que quería era como hacer una anotación con respecto pues al tema ya que ha desarrollado David en esta mañana. Yo el año pasado, digamos, trabajé con el área de alcoholes importados acá para la industria Colombia, pero estaba en la ciudad de Medellín. Entonces mi tema, mis contactos básicamente eran con los jefes de compras. Con este tema que traigo a colación, ¿cuál es la diferencia que uno debe hacer aunque digamos, el producto sea costoso? Es simplemente uno como vendedor ser diferenciación. ¿Cómo lo hacía yo? Yo cada lunes les enviaba a mis jefes de compra antes de las 8 de la mañana unos mensajes de construcción personal, por así decirlo, ¿ya? Y tenía clientes inclusive que me compraban el alcohol mucho más caro todavía, pero me decían, ¿sabe qué, Carlos, por qué se lo compro? A partir de que tenía mucha competencia, básicamente en guerra de precios, me decían, Carlos, por el servicio que usted nos presta de una manera integral y estar, digamos, justo a tiempo en todas las sugerencias del cliente, desde la labor preventa hasta la labor postventa. Entonces, básicamente el tema es diferenciación de una manera, yo pienso más que todo intangible, porque es que lo tangible es donde uno mal acostumbra al cliente y lo otro es cuando le piden a uno rebaja de precio, entonces le dice uno al cliente, bueno señor, entonces ¿cuántos litros más o cuántas cantidades más me va a consumir? ¿Con qué me le salía yo? Lo que pasa es que no me da los costos, ¿cierto? Y aunque realmente me dieran o no, pues realmente ya uno era como una apreciación que el cliente lo entendía a uno. Me parece que es como válido pues esa aclaración para las personas que están pues ahí también y lo tengan pendiente. Buenísimo, Carlos. A mí creo que fue un extraordinario ejemplo y sobre todo llevaste el servicio a cosas concretas. Es decir, lo que ahora hablábamos es una veces se queda como en el buen servicio en general, pero en tu caso era esas respuestas específicas a los clientes, seguramente después de horario, el enviarle el mensaje, o sea, cosas, aunque decías que no fueran tangibles, pero en este caso, eh, expresiones tangibles de lo que es un buen servicio. Yo creo que ahí es donde uno tiene mucho más que trabajar y eso es lo que tiene que capitalizar y comunicar después y es ir un paso más allá de simplemente decir tengo un buen servicio. Muy, muy buen ejemplo, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a abrir el micrófono a Karen Liana Jiménez. Karen Liana. Karen. Karen Liliana Jiménez. Buenos Hola, días. ¿De qué ciudad se comunica? Karen. Desde Perú.
Hola, Bien, Karen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, doctor Gómez. Estuvo muy interesante la exposición. Básicamente mi pregunta radica en, nosotros somos una empresa especialista que ofrecemos servicios de venta y capacitación de software. Estamos generando lo que es una base de datos de clientes que han en su momento solicitado cotizaciones, pero que no han concluido una compra. Yo Ujú. quisiera de repente usted me podría dar algunos tips de cómo es que podría ofrecer nuevamente mis servicios si estoy tratando de retomar contacto con estos clientes. Ok, No cómo le hago saber a ellos, ¿no? Que de repente por ellos no lo compraron o por algún otro motivo. ok. Eso sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Karen. Muy buen ejemplo tocas. Una muy buena razón para uno entrar en contacto con una base de datos que de pronto ya no es activo o no hemos tenido forma de hablar con ellos nuevamente es tener una excusa para comunicarnos con ellos. Y esa excusa se llama contenido. Contenido es, piensa en enviar mensualmente tips, recomendaciones, sugerencias, analiza un caso de éxito. Enviar mensajes o mails de ahí en adelante a esta base de datos solamente vendiendo el producto usualmente genera no tanta aceptación de los clientes y en un momento se van cansando de que no solamente les ofrezca el producto venta, venta, venta. Entonces, el crear alguna comunicación regular y permanente con ejemplos que puedas tener de temas de tu software, de caso de éxito, de cómo una compañía lo implementó y logró X resultados, tips específicos, que eso es email marketing, digamos, te permite con este contenido mezclar seguramente un ofrecimiento nuevamente a estos clientes de un servicio de prueba o descargue nuestra versión beta o lo invitamos a una capacitación, digamos, sin compromiso tal día en tal parte o escribas en el webinar tal momento para conocer las tendencias en los software, etcétera. Pero tenemos que encontrar, tienes que mezclar esto con contenido. Contenido es información que sea útil para la gente, que no es venta, que no es ofrecer el producto. Entonces, mezcla el contenido ya con el ofrecimiento del producto tuyo y el contenido es lo que hace que la gente abra el correo, porque ahí es donde en el asunto le pones 10 recomendaciones de cómo optimizar en la plataforma X y ahí va la información y después ya ahí lo invitas a un siguiente paso. Y si ya tienes una comunicación frecuente con ellos, puedes enviarle otros correos en la mitad. gracias David. Vamos a abrirle el micrófono a Alba Adriana Chitiva. Alba Adriana. Alba Adriana, buenos días. Entonces vamos a Nelson Fernando Muñoz. Sí, buenos Nelson días. Fernando. Sí, buenos Buenos días. días, Nelson Fernando. ¿Cómo me Hola le va, Nelson, doctor? ¿cómo Bien, ¿de estás? qué ciudad se comunica? En este momento me encuentro en Cali. Ah, bueno. Bienvenido, Muy Nelson. bien. Adelante con la pregunta. Bueno, la cuestión es la siguiente, es el caso de las droguerías. Uh-huh. En las droguerías se manejan, por decir, competencia de precios, pero es el mismo producto. ¿Cómo puedo hacer llegar mi producto al mismo precio a la competencia o más sin que el cliente no se me vaya? Ok, Nelson, digamos, el principio es lo que hablábamos justamente ahora y es qué otros aspectos, porque en tu caso el producto es el mismo. ¿Qué otros elementos puedo yo empezar a ponerle alrededor que puedan ser relevantes para la gente? No sé, un servicio o una entrega más rápida, un mínimo para despachar que sea menor frente a lo que ofrece la competencia, horarios de pronto, abrir mucho más temprano o cerrar mucho más tarde, eh, temas virtuales, por ejemplo, información adicional que la gente pueda recibir. Entonces, ahí es donde cuando uno vende el mismo producto, es obviamente el diferencial no está en el producto porque es el mismo laboratorio seguramente que le vende a todos, es que otros aspectos de ese servicio en cobertura, por ejemplo. Hay zonas en las que puedas llegar que no llega otra gente o servicios que ofrezcas dentro de la droguería que generen más tráfico y que eso haga que la gente se antoje de otras cositas o enviarle una menta cada vez que hace un pedido. Son pequeñas cosas, pero que en últimas terminan por lo menos a dar como una variable de diferenciación y de agrado con la gente para empezar uno a diferenciarse y nuevamente no caer solamente por el tema del precio. Gracias, David. Vamos a abrirle el micrófono a Rosalba Martínez. Rosalba, muy buenos días. Buenos días. A ver, Buenos días, Hola Rosalba. Rosalba. Buenos días. ¿Desde
Ay, qué pena. Qué pena. ¿Desde qué ciudad se comunica? De Cali, Bueno, bienvenida, adelante. Bien. de Cali, gracias. Bueno, y digamos que estaba en los dos bandos, en la parte de vendedora y en la parte de compradora. Entonces, mi pregunta va en concreto, hay unas formas especiales de uno poder vender los beneficios. Creo que la gente a veces se enreda en eso o los asesores se enredan en eso. Sí, ya sé que tengo que hablar de los beneficios, pero no saben cómo decirlo, no saben cómo expresarlo, porque a veces quedamos cortos en palabras, en verbos, en palabras cautivadoras y terminamos diciendo es que nuestro producto sencillamente es bueno. Mire que es bueno, bonito y barato y vendemos como los pobres vendedores y un pobre vendedor hace pobres negocios. Entonces, en ese orden de ideas me parece interesante este tema. Pienso que nunca deja uno de absorber conocimiento en estas conferencias, pero me parece también interesante, qué bueno, David, que le pudieras agregar a esa parte de cómo decirlo, porque tú ya dijiste el qué es que hay que hacer, pero cómo decirlo, que suene bonito, que suene cautivador, algo corporativo también, que los asesores se pierden en ese léxico, en ese pobre léxico. Es verdad, Rosalba, es verdad. Digamos, yo creo que a veces pecamos por falta de claridad, por falta de simplicidad y por falta de concreción. Porque es que a veces quienes arman los beneficios son la gente de marketing, que a veces uno no mismo se entiende qué es lo que comunica. E incluso yo iría un poco más allá con lo que dices. A veces, yo por lo menos lo trabajé mucho, armar los dibujitos, armar como tarjetitas, como memofichas a los que nos tocó en esa época que son como guías que le permiten a uno explicar claramente muchas cosas. Mire, yo alguna vez tuve un caso con unas planchas alisadoras de pelo y uno de los beneficios que tenía era que tenía cerámica y teflón y bueno, ya todas tienen, pero en ese momento no. Para explicarle a la gente por qué eso era importante, lo que hicimos fue unas placas térmicas de la competencia y las de nosotros. Y simplemente el color de la de nosotros era uniforme, era todo rojo, mientras el de la competencia tenía rojos, amarillos, azules, lo que significaba que no calentaba igual en todas las mismas partes del pelo. Entonces, una forma muy sencilla que el impulsador en el punto de venta explicaba por qué ese beneficio era importante, que es lo que tú hablabas ahorita, es que uno dice, es bueno, pero si yo no le cuento a usted por qué eso es bueno para usted, pues no le va a dar valor. Entonces yo le decía, mire, la diferencia está justamente en que si compra la nuestra, el que tenga esto hace que el alisado le quede más uniforme, mientras el de la competencia le va a quedar con algunos pelitos como no tan lisos. Entonces, ese fue un recurso, por ejemplo, donde uno dramatiza, donde uno comunica con dibujitos casi esos diferenciales, Rosalba, que tú dices que a veces uno se complica mucho y que él termina o no entendiendo o simplemente no reconociendo cuál es el valor de ese diferencial. Pero tal cual es. Muchas gracias. David, muchísimas gracias, pero ya el tiempo se nos agotó. Así concluimos la conferencia de hoy. Por favor, nos regalas tu correo electrónico para las personas que todavía tengan algunas preguntas pendientes. Mi correo es david@bienpensado.com. david@bienpensado.com. Muchísimas gracias. Así concluimos la conferencia de hoy. ¿Cómo vender cuando es más costoso que su competencia? A ustedes, empresarios de Colombia y de América Latina, les damos las gracias por su permanencia y atención. David, si nos recuerda, por favor, ¿cuál es la próxima conferencia que vas a tener acá con Unipymes? Madre, pero no la tengo definida. ¿No la tiene definida? Ah, perfecto. Apenas la tenga, entonces ya le estamos avisando. Perfecto. Bueno, los esperamos el próximo miércoles 19 de junio de 11 a 12 meridiana, hora Colombia, con la conferencia ¿Realmente su empresa necesita enfocarse a la atención de su cliente? Bueno, los dejamos con esa inquietud. Unipymes, la comunidad empresarial latina, les desea que tengan una feliz semana.